¿Te imaginas convertir un taller lleno de grasa y aceite quemado en un imperio que genera dinero incluso mientras duermes? Esta es la historia de Miguel Santana, un mecánico que vio las manos destrozadas de su padre. Manos llenas de cicatrices, quemaduras y callos tan gruesos que ya no sentía dolor. Y que juró sobre la tumba de ese hombre que jamás vendería su libertad por un salario mínimo. Descubre cómo un simple mecánico de barrio venció a las grandes cadenas de talleres usando una estrategia que nadie vio venir, y por qué rechazó un empleo seguro como gerente para arriesgarlo absolutamente todo. Miguel Santana no estudió economía cuando era pequeño. Su primera lección financiera la recibió a los 9 años, bajo el sol abrasador de un mediodía de verano, en el patio trasero de una casa que su padre estaba remodelando. Cada tarde, su padre lo recogía del colegio. Llegaba en una camioneta vieja que olía a cemento y sudor, con las manos tan sucias que dejaba manchas en el volante. Y siempre le decía lo mismo mientras arrancaba el motor. Estudia, mijo, estudia duro, si no quieres acabar como yo. Esas palabras quedaron grabadas a fuego en la mente de Miguel, pero no de la manera que su padre esperaba. Porque Miguel no le tuvo miedo al trabajo duro, le tuvo miedo a la trampa. A esa trampa invisible en la que su padre había caído. Trabajar 12 horas al día y seguir sin tener nada. Cuando Miguel cumplió 17 años, su padre sufrió un infarto. Fue un viernes por la tarde. Había trabajado 6 turnos seguidos esa semana porque había que pagar las cuentas. No murió, pero algo en Miguel sí murió ese día. La ilusión de que el trabajo honesto garantizaba una buena vida. 2 años después, Miguel consiguió trabajo en un taller mecánico del barrio, Taller El Rayo. Le decían. Un lugar pequeño con 4 rampas, pisos manchados de aceite y un baño que apenas funcionaba. El dueño, don Ramiro, era un hombre de casi 60 años que llevaba 35 reparando motores, y seguía reparándolos porque nunca había aprendido a hacer otra cosa. Miguel ganaba $800 al mes, trabajaba de lunes a sábado 10 horas diarias, y cada quincena veía cómo ese dinero desaparecía antes del día 20. Renta, comida, transporte, un préstamo pequeño que había pedido para ayudar a su madre. Al final del mes, siempre quedaba en ceros. Pero lo que nadie sabía es que Miguel estaba observando algo que todos los demás ignoraban. Algo que cambiaría todo. Don Ramiro atendía entre 15 y 20 autos por semana, cobraba justo, trabajaba bien, tenía clientes fieles. Pero después de 35 años, seguía viviendo en el mismo departamento de 2 habitaciones. Seguía manejando la misma camioneta del 98. Seguía trabajando 10 horas al día porque si no trabajaba, no cobraba. Y Miguel se preguntaba, ¿para qué sirve ser bueno en algo si nunca te libera? Una tarde de diciembre, llegó al taller un señor en un BMW del año. Traje impecable, reloj que brillaba, olor a perfume caro. Necesitaba un cambio de aceite urgente, porque iba de viaje. Don Ramiro lo atendió en 40 minutos. El tipo pagó $60 sin regatear, dejó 20 de propina y se fue. Miguel estaba limpiando herramientas cuando escuchó a don Ramiro murmurar: «Estos tipos sí saben vivir». Y Miguel le preguntó: «Don Ramiro, ¿usted nunca pensó en tener su propia cadena de talleres?» El viejo soltó una risa cansada. «Mijo, eso es para gente con capital. Yo apenas junto para el mes». Esa noche, Miguel no pudo dormir, porque había visto la trampa con total claridad. Don Ramiro era excelente mecánico. Trabajaba más duro que muchos empresarios, pero seguía pobre. ¿Por qué? Porque su negocio dependía completamente de su tiempo. Si él no trabajaba, no había dinero, y el tiempo es limitado. Miguel tenía 21 años y una certeza brutal: no quería cumplir 60 en el mismo lugar. Al día siguiente hizo algo que nadie entendió. Empezó a llegar 1 hora antes al taller, no para trabajar más, sino para estudiar. Llevaba una libreta vieja donde anotaba todo: cuántos clientes llegaban al día, qué servicios pedían, cuánto cobraban, cuánto costaban las refacciones, cuánto quedaba de ganancia. Los demás mecánicos se burlaban. «Miguel se cree contador», decían entre risas. Pero Miguel no les hacía caso. Estaba buscando un patrón, una grieta en el sistema. Y 3 meses después, la encontró.
El taller ganaba en promedio $4,000 al mes. Pero don Ramiro se quedaba apenas con 200 después de pagar renta, servicios, refacciones, salarios y herramientas. El problema no era que ganara poco. El problema es que gastaba todo en mantener el negocio funcionando. No reinvertía, no ahorraba, no tenía un sistema. Lo que Miguel descubrió esa noche cambió su vida para siempre y cambiaría la forma en que manejaba cada peso que ganaba. Pero antes de contarte qué descubrió, necesitas saber lo que pasó 3 semanas después, porque ahí es donde la historia se pone oscura. Un martes por la mañana, don Ramiro llegó al taller con una noticia. El dueño del edificio había vendido la propiedad. El nuevo dueño quería triplicar la renta. Don Ramiro tenía 2 opciones: pagar $400 al mes en vez de 800 o cerrar el taller. Todos los mecánicos entraron en pánico, Miguel incluido, porque si el taller cerraba, él perdía su único ingreso. Y con un padre enfermo y una madre que dependía de él, no podía darse ese lujo. Don Ramiro intentó negociar, buscó otro local, pidió préstamos, pero nadie le prestaba sin garantías. Y después de 35 años trabajando, no tenía propiedades, no tenía ahorros, no tenía nada que lo respaldara. 2 meses después, el taller cerró. Miguel quedó desempleado, y algo dentro de él explotó. No era tristeza, era rabia. Rabia contra un sistema diseñado para mantenerte corriendo en la misma rueda. Trabajas toda tu vida, eres bueno en lo que haces, y aún así terminas en la calle porque no tienes control sobre nada. Esa semana, Miguel recibió una llamada. Era de Autofix, una cadena grande de talleres mecánicos. Le ofrecían un puesto como mecánico senior. Salario fijo de $400 al mes, prestaciones, horario estable. Era la oferta segura que cualquiera hubiera aceptado. Pero Miguel recordó la libreta, recordó los números, recordó la trampa. Y dijo que no. Su madre casi se desmaya cuando se enteró. ¿Estás loco? ¿Rechazas un empleo seguro en medio de una crisis? Miguel solo respondió: mamá, seguro no es lo mismo que libre. Lo que Miguel hizo después fue una locura, o un acto de valentía brutal. Dependía de quién lo mirara. Tenía $200 ahorrados. Era todo lo que tenía en el mundo, y decidió apostar todo. Rentó un garaje viejo en las afueras del barrio por $200 al mes. Compró herramientas básicas de segunda mano. Imprimió 500 volantes que él mismo repartió casa por casa, y abrió su propio taller. Taller Santana. Así le puso. Simple, directo. Los primeros 2 meses fueron un infierno. Llegaban 2, máximo 3 clientes por semana. Miguel ganaba apenas $400 al mes. No le alcanzaba ni para la renta. Tuvo que vender su celular. Tuvo que dejar de comer fuera. Hubo noches en las que cenaba solo arroz con huevo. Su familia dejó de hablarle. Sus amigos decían que había tirado su futuro a la basura. Y en las noches, solo en ese garaje frío y silencioso, Miguel se preguntaba si habían tenido razón. Pero había algo que lo mantenía de pie, algo que había descubierto en esa libreta vieja, un sistema, una forma diferente de pensar el dinero, y estaba a punto de ponerlo en práctica. Una tarde de abril, entró al taller un cliente diferente. Se llamaba Ernesto, manejaba un taxi viejo, un Nissan Tsuru destartalado que echaba humo negro. Necesitaba cambiar el filtro de aire y revisar el motor. Miguel lo atendió con el mismo cuidado que si fuera un BMW. Cuando terminó, le cobró $35. Ernesto sacó un fajo de billetes arrugados y mientras pagaba le dijo: «Oye, trabajas bien. Tengo otros 5 compañeros taxistas. Todos necesitamos un mecánico de confianza que no nos robe». Miguel vio una oportunidad y la tomó al vuelo. «Si me traen a los 5, les hago un descuento del 15% a todos, y les garantizo que sus taxis estarán listos en menos de 24 horas, porque sé que ustedes viven de esos autos». Ernesto sonrió. Trato hecho. Una semana después, Miguel tenía 6 taxistas como clientes fijos, y ahí empezó a aplicar algo que nadie más hacía. No solo arreglaba los autos, les enseñaba a mantenerlos.
Les explicaba qué cosas podían revisar ellos mismos para ahorrar dinero. Les daba tips para alargar la vida del motor. ¿Por qué? Porque Miguel no estaba vendiendo reparaciones, estaba vendiendo confianza, estaba construyendo algo más valioso que un servicio, una relación. Y los taxistas empezaron a recomendarlo. A sus familiares, a otros choferes, a la gente del barrio. En 3 meses, Miguel pasó de 3 clientes por semana a 15. Su ingreso subió a $800 al mes. Por primera vez en su vida, estaba ganando más que cuando era empleado. Pero aquí viene lo que nadie vio venir, lo que separó a Miguel de todos los demás. Miguel no se gastó ese dinero. Mientras otros mecánicos independientes compraban celulares nuevos, ropa, salían a festejar, Miguel hizo algo diferente. Sacó la libreta vieja y escribió 3 números: 30, 20, 50. Esto es lo que significaban. Y esto es lo que cambió todo. Miguel había observado que todos los negocios pequeños quebraban por la misma razón. No tenían un sistema para administrar el dinero. Ganaban 1,000, gastaban 1,000, ganaban 2,000, gastaban 2,000. Nunca crecían. Nunca se preparaban para las crisis. Nunca construían nada sólido. Así que Miguel creó su propia regla, la regla del 30-20-50, y se juró a sí mismo que jamás la rompería, sin importar qué tan desesperado estuviera. Así funcionaba. De cada peso que entraba al negocio, el 50% era para gastos operativos: renta, herramientas, refacciones, servicios, todo lo necesario para mantener el taller funcionando. Ni un peso más, ni un peso menos. El 30% era sagrado, intocable. Ese dinero iba directo a una cuenta de ahorro. No era para emergencias, no era para gastos personales, era para reinversión, para crecer, para el día en que tuviera la oportunidad de dar el siguiente salto. Y el 20% restante era su sueldo, lo que él podía usar para vivir, para comer, pagar sus cuentas personales, ayudar a su madre. Suena simple, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente nunca lo hace, porque requiere algo que pocos tienen: disciplina brutal. Hubo meses donde Miguel ganaba $2,000 y solo podía quedarse con 400 para vivir. Hubo semanas donde comía frijoles y tortillas, porque el 30% ya estaba apartado y era intocable. Hubo momentos donde su madre le pedía ayuda para pagar el doctor, y Miguel tenía el dinero en la cuenta de ahorro, pero no lo tocaba. Y eso lo destruía por dentro. Pero Miguel sabía algo que pocos entienden. Si rompes la regla una vez, la romperás siempre. Y si siempre la rompes, nunca saldrás del hoyo. 6 meses después de aplicar la regla del 30-20-50, Miguel tenía $200 ahorrados en su cuenta de reinversión, y llegó el momento que estaba esperando. Uno de los taxistas, Ernesto, le contó que un taller pequeño a 2 cuadras estaba cerrando. El dueño se iba del país. Estaba vendiendo todo: las rampas, el compresor de aire, una máquina de diagnóstico, herramientas profesionales. Todo por $800. Miguel no lo pensó 2 veces. Usó el 30% que había guardado religiosamente. Compró todo el equipo, y de la noche a la mañana, su taller pasó de ser un garaje con herramientas básicas a un taller profesional. Ahora podía ofrecer servicios que antes no podía: alineación, balanceo, diagnóstico computarizado, reparaciones más complejas, y los clientes empezaron a llegar en avalancha. En 3 meses, Miguel pasó de ganar $800 al mes a 500, pero no se emocionó, no cambió su estilo de vida, siguió aplicando la regla: 50% operación, 30% reinversión, 20% para él. Y ese 30% empezó a crecer como una bola de nieve. Pero lo que pasó después casi destruye todo, porque nadie le dijo a Miguel que el éxito también trae enemigos. A las pocas cuadras del taller de Miguel estaba Speedcar, un taller grande que llevaba 15 años operando. El dueño, un tipo llamado Héctor, había visto cómo Miguel le estaba quitando clientes, y no le gustaba nada. Héctor empezó a correr rumores
que Miguel usaba refacciones chinas de mala calidad, que cobraba barato porque hacía trabajos mal hechos, que no tenía experiencia y estaba aprendiendo con los autos de los clientes. Los rumores llegaron a los taxistas, y algunos empezaron a dudar. Miguel perdió 4 clientes en 2 semanas. Su ingreso bajó a $200 ese mes, y por primera vez desde que abrió el taller, sintió miedo real. Pero en lugar de pelear, hizo algo inesperado. Les ofreció a todos sus clientes una garantía que nadie más daba. Si cualquier trabajo fallaba en los primeros 30 días, él lo arreglaba gratis, sin preguntas, sin excusas. Y además, les devolvía el 100% de su dinero. Era un riesgo enorme, porque si algo salía mal, Miguel perdería dinero, pero apostó a algo más poderoso que el precio, la confianza. Y funcionó. Los clientes empezaron a regresar, porque nadie más les ofrecía esa seguridad, y los rumores de Héctor perdieron fuerza, porque las acciones de Miguel hablaban más fuerte que las palabras de su competencia. 9 meses después de abrir su taller, Miguel estaba ganando $6,000 al mes y seguía aplicando la regla, sin excepciones. Para ese momento, ya tenía más de $12,000 en su cuenta de reinversión y llegó la oportunidad que cambiaría todo. El garaje de al lado quedó vacío. El dueño anterior se había mudado. Miguel habló con el casero y negoció. Rentó el espacio extra por $350 al mes. Lo conectó con su taller y duplicó su capacidad. Ahora tenía espacio para 4 autos al mismo tiempo. Contrató a su primer empleado, un muchacho joven llamado Daniel, que le recordaba a él mismo años atrás. Le pagó $900 al mes, más que el promedio, porque Miguel sabía que si cuidabas a tu gente cuidaba tu negocio. Y Miguel le enseñó algo que nadie le había enseñado a él. Le enseñó la regla del 30-20-50. Le dijo, no importa cuánto ganes, guarda el 30%, siempre, porque ese dinero te va a dar libertad el día que menos lo esperes. Daniel lo miró con desconfianza. ¿Y de qué me sirve guardar si apenas me alcanza para vivir? Miguel sonrió, porque era la misma pregunta que él se había hecho años atrás, y respondió, te sirve para que dentro de 3 años no estés haciendo la misma pregunta. Con Daniel trabajando, Miguel pudo atender más clientes, y su ingreso subió a $9,000 al mes, pero lo más importante no era cuánto ganaba, era que ahora el negocio podía funcionar sin que Miguel estuviera ahí todo el tiempo. Y esa fue la diferencia entre ser mecánico y ser dueño de un negocio. Miguel empezó a salir del taller algunas tardes, no para descansar, sino para hacer algo que nadie esperaba. Visitaba otros barrios, observaba dónde estaban los talleres, cuántos clientes tenían, qué servicios ofrecían, qué les faltaba. Estaba buscando su próximo movimiento. Y lo encontró en un barrio industrial a 20 minutos de distancia. Había fábricas, bodegas, empresas de transporte, decenas de camionetas y camiones que necesitaban mantenimiento constante. Pero solo había un taller, y estaba saturado. Los clientes esperaban hasta una semana para que los atendieran. Miguel vio la oportunidad, y la tomó. Para ese momento, llevaba 2 años aplicando la regla del 30-20-50 y tenía $28,000 ahorrados, suficiente para dar el salto más grande de su vida. Rentó un local comercial en el barrio industrial, en $900 al mes, grande, con espacio para 6 vehículos. Compró equipo nuevo, contrató a 2 mecánicos más y abrió su segundo taller. Taller Santana 2, especializado en vehículos comerciales. Los primeros meses fueron duros, porque ahora Miguel tenía que administrar 2 negocios al mismo tiempo. Y aprendió algo que nadie le había enseñado. Crecer duele. Crecer significa más responsabilidad, más presión, más noches sin dormir. Hubo una semana donde uno de los mecánicos del segundo taller renunció sin avisar. Miguel tuvo que cubrir los turnos él mismo. Trabajó 16 horas al día durante 6 días seguidos. Llegó a su casa tan cansado que se quedó dormido con la ropa puesta. Y por un momento, pensó en cerrar el segundo taller. Pensó que no valía la pena tanto esfuerzo. Pero entonces, recordó a su padre.
Recordó esas manos destrozadas. Recordó ese infarto un viernes por la tarde, después de 6 turnos seguidos. Y entendió algo brutal. El dolor de crecer es temporal. El dolor de quedarte estancado es para siempre. Miguel contrató a un nuevo mecánico. Le subió el sueldo a Daniel y lo puso como encargado del primer taller. Y empezó a delegar, a confiar, a soltar el control. Y algo mágico empezó a pasar. El negocio empezó a crecer sin que Miguel estuviera presente todo el tiempo. Los empleados tomaban decisiones, resolvían problemas, atendían clientes, y Miguel podía enfocarse en la estrategia, en buscar más oportunidades, en pensar a largo plazo. 3 años después de abrir su primer taller, Miguel tenía 2 locales operando, 18 empleados, y estaba generando $35,000 al mes en ingresos totales. Pero seguía viviendo en el mismo departamento pequeño. Seguía manejando una camioneta del 2010. Seguía comiendo en fondas baratas. ¿Por qué? Porque seguía aplicando la regla del 30-20-50. Y ese 30% que guardaba religiosamente ahora eran más de $10,000 al mes, dinero que estaba creciendo, esperando, listo para el próximo salto. Y ese salto llegó de una forma que Miguel nunca imaginó. Un día, recibió la llamada de un abogado. Le informó que don Ramiro, su antiguo jefe del taller El Rayo, había fallecido. Miguel sintió un vacío en el pecho. Ese hombre le había dado su primera oportunidad. Le había enseñado el oficio. Fue al funeral. Y ahí se enteró de algo desgarrador. Don Ramiro había muerto solo, sin familia, sin ahorros, sin nada. Había trabajado 40 años como mecánico y al final no le quedó nada. Miguel lloró esa noche, no de tristeza, de rabia, porque don Ramiro era mejor mecánico que él, trabajaba más duro, era más honesto, pero murió pobre. ¿Por qué? Porque nunca tuvo un sistema, nunca guardó, nunca reinvirtió, nunca construyó algo más grande que su propio tiempo. Y Miguel se prometió a sí mismo que eso nunca le pasaría a él, ni a sus empleados. Al día siguiente, reunió a todos los mecánicos de sus 2 talleres y les dijo algo que ningún jefe les había dicho antes. A partir de hoy, voy a enseñarles la regla del 3-0, 2-0 y 5-0. No porque yo sea buena persona, sino porque necesito que ustedes crezcan, porque si ustedes crecen, este negocio crece. Y si este negocio crece, todos ganamos. Les ofreció algo revolucionario. Si alguno de sus mecánicos ahorraba el 30% de su sueldo durante un año, Miguel igualaría ese ahorro, peso por peso, como un bono de lealtad. Los mecánicos lo miraron como si estuviera loco. Nadie hacía eso. Ningún jefe regalaba dinero. Pero Miguel no estaba regalando nada. Estaba invirtiendo, en lealtad, en compromiso, en gente que no se iría al primer taller que les ofreciera $50 más. Y funcionó. 5 de sus 18 empleados aceptaron el reto, empezaron a ahorrar, y un año después, Miguel cumplió su promesa. Les duplicó el ahorro. Algunos terminaron con $4,000, otros con $6,000, dinero que jamás habían tenido en su vida. Y esos 5 mecánicos se volvieron los más leales, los más comprometidos, los que llegaban temprano, los que se quedaban tarde, los que cuidaban el negocio como si fuera suyo. Porque Miguel les había dado algo más valioso que un salario. Les había dado una oportunidad de cambiar su futuro. 4 años después de abrir su primer taller, Miguel ya tenía 4 locales, 45 empleados, y estaba generando más de $80,000 al mes. Pero lo más importante es que ya no era solo un mecánico. Era un empresario, un constructor de oportunidades. Y entonces llegó la oferta que lo cambió todo. Una cadena nacional de talleres, Autopro, se acercó a Miguel. Querían comprar su negocio. Le ofrecieron $1.2 millones, en efectivo, por todo, los 4 talleres, la marca, los contratos con clientes. Miguel tenía 29 años y le estaban ofreciendo más dinero del que había soñado en toda su vida. Cualquiera habría dicho que sí,
pero Miguel pidió 48 horas para pensarlo. Esa noche, caminó solo por las calles de su barrio, pasó frente al edificio donde había estado el taller El Rayo, ahora era una tienda de ropa. Pasó frente al garaje donde abrió su primer taller, ahora estaba vacío. Y pensó en su padre, en don Ramiro, en todos los hombres que trabajaron duro toda su vida y murieron sin nada. Y entendió algo. 1.2 millones de dólares era mucho dinero, pero si lo aceptaba, volvería a ser empleado, porque Autopro quería que se quedara como gerente general por 5 años, con salario fijo, sin libertad, sin control. Era la misma trampa, pero con más ceros. Al día siguiente, Miguel rechazó la oferta. El director de Autopro no lo podía creer. ¿Estás seguro? Nunca volverás a recibir una oferta así. Miguel sonrió y respondió, no necesito su oferta, porque estoy construyendo algo que vale más que dinero. Estoy construyendo libertad. Y colgó. Los siguientes 3 años, Miguel siguió creciendo. Abrió 3 talleres más, lanzó un programa de capacitación para mecánicos jóvenes, creó alianzas con empresas de transporte y diversificó. Ya no solo reparaba autos, vendía refacciones, ofrecía servicios a domicilio, tenía contratos de mantenimiento con flotas completas. Y todo, absolutamente todo, seguía funcionando bajo la regla del 302050. 50% para operar el negocio, 30% para reinvertir y crecer, 20% para vivir. Hoy, Miguel tiene 34 años, 7 talleres en 3 ciudades, 120 empleados, y genera más de $250,000 al mes, pero sigue manejando una camioneta sencilla, sigue comiendo en fondas, sigue viviendo sin lujos extravagantes. ¿Por qué? Porque aprendió algo que pocos entienden. La riqueza no se trata de lo que gastas, se trata de lo que construyes. Y lo que Miguel está construyendo no es solo un negocio, es un legado. Un legado que empezó en un garaje lleno de grasa, con un muchacho de 21 años que solo tenía $200 y un sueño imposible, y que se negó a vender su libertad por un salario. Hace 2 meses, Miguel fue invitado a dar una charla en una escuela técnica, frente a 200 jóvenes que estudian mecánica, electricidad, plomería, oficios manuales, oficios que la sociedad menosprecia, y les dijo algo que ninguno de ellos olvidará. No importa si eres mecánico, carpintero, albañil o plomero, no importa si empiezas sin dinero, sin contactos, sin educación universitaria. Lo único que importa es si estás dispuesto a hacer 3 cosas. 1. Trabajar más inteligente que duro. 2. Nunca, jamás, gastarte todo lo que ganas. Y 3. Entender que tu tiempo es tu activo más valioso, y que si solo vendes tiempo, siempre serás pobre. Los jóvenes lo escuchaban en silencio, y Miguel continuó. Hace años, mi padre me dijo, estudia si no quieres acabar como yo, pero hoy les digo algo diferente. No importa qué estudies o qué hagas, lo que importa es que entiendas cómo funciona el dinero. Porque el dinero no es el problema. El problema es que nadie te enseña a manejarlo. Y entonces escribió en el pizarrón, 302050. Esta regla salvó mi vida, y puede salvar la suya. Guarden el 30% siempre, sin excusas, porque ese dinero les va a dar la libertad que ningún empleo les dará. Usen el 50% para mantener su vida funcionando, y vivan con el 20% restante. Sé que suena imposible, sé que duele, pero les prometo algo. Si lo hacen durante 3 años, su vida nunca volverá a ser la misma. Uno de los jóvenes levantó la mano. Señor Miguel, ¿y si no me alcanza para vivir con el 20%? Miguel lo miró directo a los ojos y respondió. Entonces, busca la forma de ganar más, porque si apenas te alcanza para sobrevivir, no es un problema de porcentajes, es un problema de ingresos. Y la única forma de resolver un problema de ingresos es creando valor, mucho valor. Ese día Miguel plantó una semilla en 200 mentes jóvenes, y sabe que no todos la regarán, sabe que muchos la olvidarán, pero si aunque sea 10 de ellos la aplican, habrá cambiado 10 vidas. Y eso, para Miguel,
Vale más que cualquier millón. Hoy, Miguel sigue trabajando, no porque necesite el dinero, sino porque ama lo que construyó, y porque sabe que su historia puede inspirar a otros mecánicos, a otros carpinteros, a otros hombres y mujeres que empiezan con las manos vacías y el corazón lleno de sueños. Porque al final, la historia de Miguel no es sobre dinero, es sobre algo mucho más profundo, es sobre romper el ciclo, sobre negarse a aceptar que tu origen define tu destino, sobre entender que la libertad no se regala, se construye, peso por peso, decisión por decisión, sacrificio por sacrificio. Y todo empieza con una regla simple, una regla que cualquiera puede aplicar, sin importar cuánto ganes, sin importar dónde estés. 30% para tu futuro, 20% para tu presente, 50% para mantener todo funcionando. Suena fácil, ¿verdad? Pero la verdad es que es lo más difícil que harás en tu vida, porque requiere algo que la mayoría no tiene: disciplina brutal, paciencia infinita y la capacidad de decirle que no a tus impulsos una y otra vez. Pero si lo haces, si realmente lo haces, tu vida cambiará, porque no estarás trabajando para sobrevivir, estarás construyendo para vivir. Y esa es la diferencia entre los que se quedan atrapados toda su vida y los que un día despiertan libres. Si sientes que estás trabajando duro pero no avanzas, si el dinero se escapa de tus manos sin saber por qué, si sueñas con dejar de vender tu tiempo por un salario que nunca alcanza, esta historia es el mapa que estabas buscando. Ahora, solo falta que tomes la decisión que Miguel tomó hace años en ese garaje frío y silencioso, la decisión de apostar por ti, de creer en ti, de construir tu propia libertad, porque nadie más lo hará por ti.